Ok, hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Vamos a analizar este meme y por ahí surgió una conversación bastante interesante. Entonces, primero leamos el meme. Dice, el universo no pudo salir simplemente de la nada, tiene que existir un Dios, entre paréntesis, que salió de la nada. Entonces, ¿qué pensás primero de ese meme? O sea, ¿cuáles falacias Sí, pueden haber detrás? ahí lo primero que veo es que hace alusión a una de las 5 vías de Santo Tomás, ¿verdad? Sobre las causas. La causa primera es Dios, según Ujú. estas propuestas que hace Santo Tomás, y aquí pues hace una burla y donde se dice, bueno, Dios tuvo que haber salido de la nada. Ujú. La primera descripción que podemos hacer de este meme. Sí, es que es un meme que dicen los ateos, ok, el principio de causalidad tiene un problema y es que tiene que haber una causa incausada o tiene que haber una primera causa que no fue causado por nada más. Entonces ellos dicen, ¿por qué esa causa incausada tiene que ser Dios? El problema es que como vos decís, la definición de Dios es justamente ser esa causa incausada. Ahora, aquí el asunto es, uno dice, bueno, pero no podemos decir que esa causa incausada es el universo. Y eso fue lo que empezó a Ujú. provocar toda la conversación. Porque por aquí yo hice, bueno, aquí la gente se burla, cuatro les gusta y tres se burlan. Yo escribo, hay un problema, el universo tuvo un comienzo. Entonces, ya ahí, digamos, yo estoy planteando que el problema de decir que esa causa encausada fuera el universo es que el universo tuvo un comienzo, tuvo un principio. O sea, se supone que la definición de esa causa Sí, encausada es que no comenzara nunca. ¿Me explico? sí, sí, claro, claro, Ok, entonces yo voy claro. leyendo los comentarios y vos me vas diciendo qué te parece cada respuesta. Entonces, esta persona que fue la que publicó el meme dice, una singularidad que no necesariamente es un dios o seres fuera de la realidad. Entonces, a él está Ujú. hablando ahí de la singularidad, o sea, apela a que esa causa incausada fue la singularidad. Ok. Entonces yo pongo, esa singularidad tiene varios problemas. O sea, el decir que esa singularidad, ese Big Bang, fue lo primero y que no hay nada que originó ese Big Bang o que no hay nada antes. Entonces yo puse, esa singularidad tiene varios problemas. ¿Qué la inició? ¿Ok? Si pasó una eternidad antes que comenzara. Porque ya que hay un problema, digamos, antes de la singularidad, antes de eso hubo una eternidad. El problema es que esa eternidad no puede pasar nunca, no puede terminar nunca porque es una eternidad. O sea, por lo tanto, el Big Bang nunca comenzaría. No sé si me explico. Claro, Después, claro que sí. después dijo, ¿qué hizo que esa eternidad se rompiera si no hay nada fuera de ella? O sea, ya ahí hay un problema. O sea, ¿qué fue lo que hizo que esa singularidad dejara de ser una singularidad? Si no hay nada fuera de ella. No hay nada que la excitara, no hay nada que la provocara, que le generara un cambio. Después, ¿dónde está ubicada? O sea, es el problema, ¿dónde está ubicada? ¿Está ubicada en un campo cuántico? ¿Está ubicada en... ¿Dónde está ubicada? Y lo más importante, ¿por qué esa singularidad en específico en vez de simplemente la nada? Que ya es la pregunta filosófica de por qué hay algo en vez de nada. Entonces, una buena pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Y por qué ese algo es una singularidad que está sostenida? O sea, ¿me entendés? Hay como todo un contexto de cosas que son un poquito difíciles de asimilar lógicamente. Después dice, aparte que rompe el principio de causalidad, entre otros problemas. Justamente por eso, porque la causa incausada, ¿qué la provocó? ¿Se provocó a sí misma? Entonces, por ahí venía el asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, 6 respuestas. Ok, después sigue esta. Antes pensaban que el dios de la lluvia era el responsable de las precipitaciones. Ahora sabemos del ciclo hidrológico. Yo no voy a decir que un dios salió de la nada para explicar un concepto que posiblemente la ciencia pueda resolver luego. Entonces, él lo que dice es por qué tenemos que llenar ese agujero con Dios necesariamente y que la ciencia lo puede explicar. Entonces yo le pongo, supongo que tu posición es sentarte a que la ciencia resuelva. No te haces preguntas. ¿De verdad no te parece extraño que exista algo en vez de nada? Hasta ahí, ¿cómo lo vas viendo? Sí, no, ahí obviamente se está empezando a plantear cada uno su Ujú, posición, desde uno desde una fe y el otro desde la ciencia. Obviamente el que toma la opción de la ciencia, ujú, pues espera a que se produzca un resultado que sea para él
eh, confiable, ¿verdad? Ujú. Y ya ahí podríamos entrar en una teología un poco más progresista, en Ujú. donde ya Dios no es un ser fuera del tiempo y del espacio, sino una fuerza, una esencia que eh, atraviesa todas las cosas y que es el fundamento del ser. Ajá, pero, digamos, dejando un poco de lado como esas especulaciones filosóficas, lo que yo le estoy preguntando a él ahí es, ok, digamos que la ciencia vaya a resolver en algún momento el misterio si hay o no hay Dios, por mientras él no se hace preguntas. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Digamos que hay gente que dice, ah, yo creo lo que dice la ciencia, ajá, pero es que la ciencia no puede llenar todos los espacios y mientras que la ciencia los llena, la gente no piensa. Es lo que le digo yo, o sea, supongo que tu posición es sentarte a que la ciencia resuelva, y por mientras, ¿qué? O sea, él no se hace preguntas. O sea, ¿cómo hace una persona que no se pregunta de dónde viene el universo? Es como, sí, Big Bang, ya, sigamos la vida. O sea, ¿y de dónde viene el Big Bang? Y, o sea, hay muchas preguntas detrás. Entonces él pone, yo no coloco mi ignorancia en un altar y le llamo Dios, pero sí puedo especular con la mejor información posible. O sea, le pongo yo, pues a ver, ¿cuál es tu especulación sobre el origen del universo? Ya que dice que puede especular con la mejor información posible, y pone, fácil, podemos ver las consecuencias de la singularidad con los instrumentos actuales y especular cómo se llevó a cabo. Más le podemos sumar cómo se comportan las partículas a nivel cuántico y especular más aún. Pero aún el velo no se ha descorrido y puedo vivir felizmente sin llamarle Dios a cada duda que tengo. El Dios de los huecos le llaman, porque donde quiera que la ciencia no ha dado una explicación, debe estar Dios. Okay, sí, entonces él lo que está criticando es esta idea de lo que llaman el Dios de los agujeros. Hay un agujero, lo tapo con Dios. Bueno, yo le pongo esta respuesta. Me hablas de las consecuencias de la singularidad. Las consecuencias somos vos y yo. Yo pregunto por la causa. Me mencionas la mecánica cuántica para sonar más científico, supongo, que ve que aquí menciona la cuántica, pero no dice nada al respecto. Pero no decís nada al respecto. Como decía Feynman, el que dice entender la cuántica es porque no la ha entendido en absoluto. Solo sabemos que a nivel cuántico se rompen las leyes de Newton y que el bosón de Higgs explica por qué los átomos tienen masa, pero no sabemos por qué hay átomos o materia o singularidad. O sea, hemos llegado como a estos principios, pero no sabemos ni siquiera por qué esos principios son así o por qué están ahí. Decís que es fácil a la pregunta más difícil de todos los tiempos, como explica el efecto Forer. El que cree saber algo es porque no sabe ni siquiera que no lo sabe. Ya lo había dicho Sócrates. Entonces, aquí la crítica que yo le hago es, o sea, el problema que yo veo en este tipo de ateísmo es que simplifican las cosas, las preguntas más difíciles. Sí, es muy fácil. Y cuando uno les pregunta cuál es la respuesta, no saben decirla. Ujú. Sí, bueno, sigamos leyendo. Después él puso, el universo como lo conocemos en un tiempo 10 elevado a la menos 43 estuvo comprimido en una singularidad. Nadie sabe qué pasó o qué hubo en un tiempo cero o antes. ¿Ok? Entonces ahí yo le pongo correcto. Y sería insensato afirmar la existencia de un Dios, como sería insensato negarla. El problema es que veo personas que creen negar con la singularidad la posible existencia de un Dios. Simplemente no sabemos nada del origen del universo. Entonces, aquí yo lo que le digo es que no sé en qué momento la gente saca estas conclusiones que cierta cuestión científica niega la existencia de Dios. Entonces, he escuchado gente que dice, Big Bang, eso niega la existencia de Dios. No lo niega. He escuchado gente que dice, bosón de Higgs, eso niega la existencia de Dios porque ya sabemos por qué los átomos tienen masa. Eso tampoco niega la existencia de Dios. O sea, ¿y de dónde viene el bosón de Higgs? O sea, siguen habiendo muchas preguntas, ¿verdad? Después, él pone negar la existencia de un Dios. Las posibilidades son infinitas, pero como nunca se ha tenido que recurrir a una explicación sobrenatural, no hay ningún motivo para ni siquiera considerarla. También podría negar que un hada se tiró un peso y creó el universo. Entonces, él está equiparando aquí, ya esta es otra persona, ¿verdad? Está equiparando la creencia en Dios con las hadas. Entonces, que no tenemos que recurrir a una explicación sobrenatural. Pero él me pone, si el universo, bueno, eso lo pongo yo, si el universo o la naturaleza tuvieron un comienzo y hay una causa externa que los provocó,
es por definición sobrenatural. Las hadas no son sobrenaturales, pues son parte de una mitología que se origina alrededor de la naturaleza, no más allá de la naturaleza. Entonces, aquí lo que me hace gracia es que hay gente que cree que creer en Dios es el equivalente a creer en las hadas. Y no, porque ve que o sea, el concepto de Dios es algo sobrenatural, es algo que va más allá de la naturaleza. Es un agente externo que crea la naturaleza. Las hadas y todas estas mitologías están dentro de la misma naturaleza. O sea, eran explicaciones de cómo era el espíritu de los árboles y de las plantas y demás. No es algo sobrenatural. Entonces, eso es una falacia que la gente dice, ay, sí, creer en Dios es como creer en una... Son cosas muy distintas. Hasta ahí, ¿cómo lo vas viendo? No, muy interesante, porque obviamente aquí algo de razón tiene la contraparte en este caso, ¿verdad? En Ujú, mencionar ciertos descubrimientos científicos que se han hecho en la historia y ujú, que le agregan peso, obviamente, a la parte de la fe, a dar también una respuesta, una ujú, respuesta que, siempre, que todos necesitamos, ¿verdad? En un punto. ujú. Y, Ok, vamos a ver estos comentarios de aquí. Eh, bueno, ve lo que pone que la fe y la ciencia no son incompatibles, dices, pero ser ateo es una afrenta a las probabilidades. Para mí es más probable que un Dios que dice que Adán y Eva fueron el origen de la humanidad u otro que diga que salimos de una vaca sagrada. obviamente hay una mala interpretación de los textos. Obviamente Adán y Eva no fueron el inicio de la humanidad, Ujú, ni la vaca sagrada, el Dios ujú, único. ujú, Hay que entender los textos, ¿verdad? Y ponerlos en contexto históricamente, reinterpretarlos con la mentalidad de la época ujú. y de la cultura, y jamás tomar la Biblia como algo literal, jamás, Sí, ujú, y menos como historia y menos para la ciencia. ujú. No tiene sentido alguno. Ahora ve lo que escribes, pues dice, pero si lo que quiere es que seamos cariñosos con ellos y les respetemos sus mitos para no herir sentimientos, acá cada quien con su paternalismo. O sea, está diciendo que todo lo que yo estaba hablando de la causa incausada, de todo este asunto, es un paternalismo, pero sigamos. Yo aceptaré la mejor evidencia disponible, tanto y cuanto esté respaldada con datos y estudios sólidos, revisados por pares y madurados con el tiempo. Y como la ciencia no debe ser dogmática, al momento que se derrumbe algún postulado, por alguna nueva evidencia que la contradiga, no me aferraré a mantener posturas caducas. O sea, ve que está diciendo que la ciencia no debe ser dogmática al mismo tiempo que gente interpreta cosas de una forma dogmática. Ah, mira, esto demuestra que Dios no existe. Pues eso es un dogma, pero sigamos acá. Entonces yo le pongo, ahora sí sos más claro en lo que planteas. Veo dos errores. Primero, hablas de probabilidades y yo pregunto qué es más probable, que la singularidad sea una causa sui, o sea, que la singularidad se haya causado a sí misma o que exista una causa incausada que la provocara. Esos conceptos pertenecen a la filosofía. Y es que yo creo que ese es el problema con ese tipo de discusiones, que las personas creen que son discusiones científicas, pero en el fondo son discusiones filosóficas. Entonces la gente quiere votar. O sea, ve el problema. Hay como tres ramas aquí. Hay mitología, hay filosofía y hay ciencia. Y la gente quiere votar la mitología con ciencia, pero en el fondo lo que No, estamos hablando es de filosofía. y no solamente ahí es de ese problema, esos problemas, sino Ujú, también el hecho de que no se está interpretando de la misma forma ujú, la Biblia, ujú. ¿verdad? Y los hechos religiosos. Sí, y aquí hay un problema, digamos. Lo que vos mencionas, interpretar la Biblia, pero también hay otra cosa que tiene que ser interpretada y es la ciencia. O sea, a mí lo que me llama la atención es que, digamos, alguien le dice Big Bang, ajá, pero ¿qué es lo que entiende la gente por Big Bang? Entonces, ves, ahí entran conceptos, por ejemplo, causa sui, o sea, algo que se causa, o sea, el Big Bang es algo que se causa a sí mismo. ¿Cómo se va a causar a sí mismo? Entonces, filosóficamente, la causa sui no tiene sentido, lógicamente. O sea, tiene que haber una causa incausada, pero sigamos leyendo aquí. Ahora yo le pongo, por cierto, el concepto de causa incausada es utilizado por Tomás de Aquino en las cinco vías, lo que mencionábamos ahora. Ahora, punto dos, para criticar un tema hay que conocer del mismo. Critica la visión cristiana, entonces yo lo pongo entre paréntesis, con justa razón, tiene muchas falacias. O sea, no estoy diciendo que la visión cristiana sea perfecta, pues claro que tiene sus falacias y ha ido madurando
con el tiempo, ¿verdad? Y luego hablas algo de un elefante, supongo que te refieres al hinduismo, pero vaya que no conoces de la cosmogonía hindú. Entonces, es interesante porque hay gente que dice, yo no creo en ninguna religión. Ok, ¿cuáles religiones conoces aparte del cristianismo? Probablemente ninguna. Entonces, criticas una religión y crees que ya con eso estás votando todas las otras 4.000. No, o sea, si vas a criticar, critica la que conoces, si es que la conoces bien, ¿verdad? Después dice, es fácil ser ateo cuando la única religión que conoces es el cristianismo, pero hay muchas más, y créeme, muchas de esas no son incompatibles con la ciencia. Es más, muchas se adelantaron a la ciencia. De nuevo, recomiendo el Tao de la Física. Es un libro que yo le había recomendado arriba en la conversación, que es como, ¿cómo te digo? Como las coincidencias que tiene la cuántica con ciertas religiones orientales, principalmente el Tao y el budismo. Después dice, el tema de las religiones es muy amplio. Es fácil criticar con falacias de espantapájaros lo que no se conoce. Te recomiendo 2 canales de YouTube, Adictos a la Filosofía, para que veas las explicaciones de las 5 vías de Tomás de Aquino y la piña sagrada. Lo invitamos aquí al canal, ¿verdad? Y vean los debates de religión y ateísmo. Hay 2 posturas. Una es tener una posición de creyente o ateo y criticar, o la otra es investigar y abandonar toda postura. Entonces ahí yo le puse que yo tomé el segundo camino. No sé si tenés alguna otra duda. Buena conversación, por cierto. Y es que, o sea, en el fondo, mi preocupación con este tipo de debates no es que una persona tenga una creencia o no tenga una creencia. Eso no es lo que a mí me preocupa. El problema es que la gente está en una posición, o sea, escoger un bando y desde ahí empezar a criticar a los demás. O sea, es muy fácil decir, creo en Dios, me siento, empiezo a criticar, o decir, no creo en Dios, me siento y critico a los demás. Pero más difícil sería empezar a investigar realmente de ciencia, empezar a investigar de mitología, empezar a investigar sobre religiones, filosofía, sin importar que al final de las investigaciones uno cambie o no de esa postura. O sea, lo importante no es la postura, sino realmente el conocimiento que uno tenga. Entonces él por aquí me pone, presupones muchas cosas de mis comentarios. Eso es una gran debilidad. Bueno, no dijo cuál. ¿Ves? En esos debates se dan cosas como imprecisas. Presuponen muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Pero sigamos. Pero vayamos a los datos. Se estima que solo un 7% de los científicos de élite que publican constantemente y dedican su mayor parte del tiempo a la investigación creen en algún tipo de Dios creador. Pero lo asombroso es cuando vemos a los filósofos que no se identifican como teólogos. El porcentaje se aproxima a cero. Muy interesante ver ese 7% y ese casi cero. Datos tomados de una conferencia de Neil deGrasse Tyson que se asemejan mucho a lo que vi en la revista Scientific American y muy parecido a los datos del Pew Research Center. Bueno, le contesto yo. ¿Y ese estudio es tu muestra de que la ciencia es atea o que Dios no existe? Sería una falacia ad hominem. Si un científico tiene o no una creencia, no hace más o menos válida la misma, ni mucho menos está hablando en nombre de la ciencia. La ciencia lo único que puede afirmar o negar es lo que se puede demostrar a través del método científico. Es que hay que explicar hasta cómo funciona la ciencia y cómo interpretar sus estudios. Eh, ya, viste la falacia acá. Decir que la mayoría de científicos son ateos, por lo tanto, la ciencia es atea. Sí, O- exacto, exacto. Está clarísimo, clarísimo. Es como para tomar un screenshot ahí y poner entre los ejemplos de esta falacia. sí, entonces, bueno, sigamos un poco más. Entonces, él me puso aquí, te encanta explicar lo obvio y piensas que das cátedra. Bueno, algo que tengo que reconocer es que en ese tipo de debates yo sí cometo falacias lógicas, lo hago el propio para que el contrincante se enoje. Como esto, no sé si tienes alguna otra duda. O sea, son comentarios completamente innecesarios en un debate, pero hace que el debate se ponga más divertido. Bueno, te encanta explicar lo obvio y pensás que das cátedra. La ciencia no es dogmática y por ende pensar que debe abrir las posibilidades al panteón de dioses humanos es una ridiculez. Bueno, es que, bueno, sigamos. Es como no destacar al dios de la lluvia por si acaso es real. Eso es lo que quieres, no descartar nada. ¿Ves? Él sigue hablando del dios de la lluvia. Lo que no ha entendido es el concepto de Dios que se está trabajando, que es el concepto filosófico, de ese concepto que trabaja Tomás de Aquino y otros filósofos, ¿verdad? No descartar nada por más evidencia que diga lo contrario o por no herir sentimientos. Eso es una actitud infantil e irresponsable. Entonces le pongo yo,
explicar lo obvio es lo propio de la argumentación. Básicamente, argumentar es explicar lo obvio. Y que equipares al dios de Spinoza con el dios de la lluvia solo demuestra tu desconocimiento sobre filosofía, religiones comparadas y mitología. Porque lo único que has hecho para criticar las cosmovisiones de todas las creencias, sin conocer ninguna, lanzar falacias del espantapájaros. Esta falacia del espantapájaros es burlarse. Como decir, ay, sí, que todos venimos de un elefante. ¿Cuál religión dice que no es de un elefante? Ninguna. Después dice, y no te voy a explicar el concepto de Dios desde la filosofía porque existe Google. Entonces, ve qué interesante, porque ya aquí se habla del concepto de Dios, pero desde la filosofía. Ya es diferente. El problema no es que critiques las religiones, es que criticas algo que ni siquiera conoces. Y eso, hermano, eso sí es irresponsable. Entonces, aquí el problema es que la gente, en la mayoría de esos debates he visto que critican la religión, pero no la conocen. O sea, no han estudiado teología. Ni siquiera se han leído Sí, un libro de hermenéutica o... Entonces, es un poco complicado, ¿verdad? Creer que se puede criticar algo que no se conoce es una actitud científica y todo lo contrario. O sea, lo científico sería investigar sobre aquello que yo quiero criticar. Después dice, no puedes criticar creencias con ciencia sin saber de ciencia y sin saber de creencias. Entonces ve qué interesante esto, criticar creencias con ciencia. ¿Qué es lo que cree que está haciendo esta gente? Ni siquiera saben de ciencia, ni siquiera saben de creencias. Entonces él me pone por aquí, suponer que no conozco de dioses, además del judio-cristianismo, es muy cándido de su parte. Ni te voy a explicar que de mis temas favoritos es la antropología religiosa. Interesante, ¿verdad? O sea, una persona que, entre comillas, sepa de antropología religiosa, se refiere así de otras religiones, como todos venimos de un elefante o el dios de la lluvia, pero bueno. Y como estos mitos solo llegan desde que el hombre toma conciencia crítica de su entorno, y por ahí sigue un poco más la conversación. Yo no seguí, primero porque se había extendido muchísimo, y eso es porque ya aquí cambiaba el tema. Ya ahí empezamos con antropología religiosa, ya había que empezar o sea, empezamos discutiendo lo del origen del universo y ya aquí había que ver por qué el ser humano tiene religión. Ya eso es una discusión nueva, por decirlo así. Pero sí, digamos, en términos generales, eso es lo que pasa con este tipo de discusiones. Aquí alguien más pone, creo que el problema es pensar en lo que existía antes. En los instantes mismos del universo no había un antes, porque el tiempo no existía. Intentar ver el llamado instante cero con lo que conocemos en la actualidad hace caer en el error. Pensar que hay algo antes del tiempo es difícil de asimilar para muchas personas porque el tiempo ni siquiera existía. ¿Ves? Aquí lo que dice esta otra persona es que preguntarse por lo que hay antes del universo es una pregunta que no es válida. Por supuesto que es válida. O sea, perfectamente puede haber algo antes del universo. Sí, pero digamos, en términos generales, ¿qué opinión te provoca este tipo de discusiones? bueno, yo inicialmente lo que podría dar es como mi posición, ¿verdad? Al respecto. Obviamente no me iría ni a favor del uno ni del otro Ujú, al 100%. Yo pienso que antes del universo sí hubo un algo y que ese algo sí tuvo que ser lo que provocó el inicio del universo. Eh, Se está hablando mucho de los multiversos. eh, Podría ser que más adelante nos enfrentemos a la idea de múltiples universos, lo que haría y complicaría más esta conversación, porque ujú, ¿y de dónde vinieron esos otros universos y qué los provocó? Otros ujú, dioses o otras singularidades, o, ¿verdad? Entonces ahí empezaría eh, otra discusión. También el concepto de Dios, que al menos yo tengo, ujú, es muy diferente al de un ser, ujú, ¿verdad? Es más que todo una esencia, ujú, como lo mencionaba anteriormente, una fuerza un poco impregnada en nuestra realidad. ujú, Y yo siento que estas personas en lo que piensan y en lo que creen es que hay como un señor con barba blanca sentado en una nube y que él es una idea muy infantil ujú, de, pues de Dios, ¿verdad? ujú, Pero ya la teología está haciendo muchos avances al ujú, respecto, a pesar de que todavía hay un sector que está todavía muy arraigado a lo que es el pasado, ¿verdad? Que también sufren de
de tener, ¿verdad?, esta mentalidad infantil en cuanto a estos temas, pero que ya ha ido progresando. Ujú, Es un progreso, ¿verdad? Total, en ambos sentidos, desde la fe y desde la ciencia. ujú, Cada día hay nuevas ideas. Yo sé que casi todos los días surgen nuevas cosas, nuevos descubrimientos que replantean todo lo que sabíamos del universo. ujú, Entonces, de aquí a 10 años, ¿cuánto va a cambiar esto si sigue así? Y con respecto a la fe también, ujú, ¿cuánto va a cambiar esto? ujú, Tal vez en algún punto en el futuro, todos estos cambios nos lleven a una convivencia ujú, con la ciencia. La ciencia no es enemiga de la fe, no, digamos, eso ya está claro, es claro. ujú, Lo que pasa es que ahorita hay como malas interpretaciones, como no te entiendo, no me entiendes, ¿verdad? Pero ahorita todavía estamos como en ese proceso, ¿verdad? Tiene que haber sí, respeto, obviamente, en ambas partes, ujú, ¿verdad? No se puede tratar de ignorante al otro ujú, solo porque piensa diferente. Es muy común ver dentro de ujú, los círculos religiosos también tratar mal a los ateos, ujú, ¿verdad? En este caso, y viceversa, ujú, obviamente. sí. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Sí, y es que, digamos, para cerrar, uno puede decir, mira, pero es un meme, ¿por qué vas a provocar una discusión de un meme? Porque ve que el primer comentario que yo hice fue bastante sugerente. Y no sé si viste que en la conversación yo no estaba ni a favor ni en contra, o sea, no estoy mostrando una postura, que la gente está acostumbrada a que todo el mundo tenga una postura, y yo ahí no tengo, nunca dije soy creyente o nunca dije, no, no, o sea, simplemente estaba generando debate. Pero ¿por qué hacer un debate de un meme? Porque un meme es una idea. Y el problema es que cuando un meme tiene falacias lógicas, lo que se está fomentando es la falacia lógica. Es el asunto. O sea, si se Ujú. burlaran, a veces hay humor un poco negro, ¿verdad? Que se burlan de una creencia, se burlan de los ateos y no caen en una falacia, pues no hay por qué hacer una discusión, pero generalmente los memes están llenos de falacias. Entonces aquí lo que revela es que detrás de este meme lo que hay son prejuicios, falta de conocimiento de la postura del otro, porque como vos decís, aquí no interesa si una persona cree o no cree. O sea, el asunto es que la conversación, el diálogo en esta civilización se está haciendo cada vez más difícil porque las personas están cada vez más sesgadas y las falacias lógicas pues no nos están ayudando mucho ahora a poder comprender las otras posiciones. Sí, claro, claro, digamos, ya aquí al final lo que estamos diciendo es que aquí hay un problema de falacias en los argumentos. Ujú, Ok, que al final cada uno tiene su forma de pensar, eso se respeta, ¿verdad? ujú, Y se motiva a que se siga investigando, se siga progresando cada uno en su área, pero lo que tenemos aquí como problema principal en este meme que tenemos enfrente es un problema de falacias, es un problema de irrespeto, es un problema también de la abundante ignorancia ujú, muchas veces que tenemos en cuanto a estos temas, ujú, ¿verdad? Yo no creo que ese muchacho que haya escrito sobre la singularidad entienda la física cuántica, entienda la física de verdad como un verdadero profesional y ujú, nosotros desde un lado un poco más creyente, tal vez, ujú, eh, tampoco somos expertos, ujú, teólogos, ni vamos a llegar a defender ujú, a ninguna posición,